amada iglesia, nuevamente saludándolos. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por su casa y su familia. Acá estamos nuevamente y es un privilegio traer esta poderosa y preciosa palabra de parte de nuestro Rey y Padre Celestial. Amén. Bueno, nosotros venimos, como lo decía ayer el jefe, y lo ha venido en ese tema central que estamos tocando, el reino de Dios, ¿cierto? Amén. El reino de Dios es el tema central. Esta mañana traemos una palabra que va a ser una analogía o comparación y lleva por nombre el puente y la puerta. Entonces vamos a asimilar a nuestra mente por un momento el puente. Pensemos en los puentes y también pensemos en una puerta o en un portón. Yo ahorita venía, iba a guardar la moto, no pude porque el portón está cerrado, pero la puerta sí está abierta. Entonces hay una pregunta con la que vamos a iniciar y pregunto a todos ahí en casa o donde estén, y mi hermano Fabián, ¿qué pasaría si no hubiera un puente que nos comunicara con la vía a la costa? O sea, que no hubiera puente allí en el Zulia. Obviamente pensamos en solucionar todo muy rápido los seres humanos, pero vamos a centrarnos en que no hay salida por Urimaco, vamos a centrarnos solo en esa parte. ¿Qué pasaría? No podríamos pasar. Si no hubiera un puente que nos comunicara con la vía a la costa, o que no hubiera un puente en los patios ahí donde está a la altura de donde queda Montebello. El puente Ureña que está quebrado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el puente de Ureña que se está dañando? Todavía no ha podido ir Ahí está, a la iglesia. Ahí está, no ha podido ir a la iglesia en Ureña. Bueno, orar al Señor para que el Señor provea todo y sea así. Entonces, ¿qué hubiese pasado con usted o conmigo si el Señor no nos hubiera puesto ese puente? O sea, esa prueba, esa situación, ese momento. Eso en cuanto al puente. Ahora en cuanto a la puerta, ¿qué pasaría si llegásemos a congregarnos acá un domingo o un sábado y encontremos que las puertas del portón no se pueden abrir? ¿Qué pasaría? Uno se queda como curiosando. Entonces, ¿qué sería de nosotros si nuestro Señor no hubiera abierto, la puerta de nuestra mente, nuestro corazón? ¿Para qué? Para entrar en nuestra vida. Pensemos por un momento. Y para ello vamos a tocar la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10. Y allí encontramos algo que ya todos hemos escuchado y conocemos, valga la redundancia. Dice que había entrado Jesús en Jericó y iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado ¿qué? Zaqueo, oiga, era jefe de los publicanos. Recordemos que los publicanos eran los que cobraban parte de los impuestos, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Qué pasaba con él? Pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro. ¿Para qué? Para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. ¿Qué le dijo, hermano Fabián? Zaqueo, date prisa, desciende, prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y hablaban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Señor Jesús, llegamos al 10, ¿cierto? Sí. Y vemos otra cita bíblica que está en Mateo, capítulo 19. 19, 16 al 26. Y vamos a ver desde el 16 al 26. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces el muchacho dijo, el joven rico dijo:
¿Y cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a padre y a madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, oiga, sí, perfecto, ¿y quién es perfecto? Ojo con eso. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y qué? Y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible. Ojo, para los hombres. Y dice punto y coma, mas para Dios todo es posible. O sea que si no tenemos a Dios, imposible. Pero cuando Dios entra en nuestra vida, todo es posible. Amén. Entonces, hasta ahí tenemos dos capítulos que son Lucas 19 y Mateo 19. ¿Qué tiene que ver allí donde está Zaqueo con el joven rico? Entonces, a eso hemos venido esta mañana, a mirar la analogía o la comparación, y por qué llamarlo el puente y la puerta. Nosotros habíamos oído hablar en algún momento de Dios, ¿cierto? En algún momento de su vida, Fabián, mi persona, usted que está en el lugar donde se encuentra en este momento, habíamos escuchado del Señor. ¿Quién había escuchado hablar del Señor allí en estos dos capítulos? Tanto el joven rico como Zaqueo. Zaqueo y el joven rico habían escuchado de un rey. Pero ¿qué pasaba? Así como ellos, también nosotros estábamos en un puente. Y las puertas de nuestra mente no habían dado lugar. ¿Para qué? Por causa de los muchos obstáculos. Pero un día Jesús puso un puente. ¿Cómo lo usó allí? En Zaqueo, ¿a dónde se subió Zaqueo? A un árbol. Entonces, miremos que en nosotros eso es un puente. ¿Y qué pasó con el joven rico? El Señor le abrió una puerta. Él le mostró. ¿Qué le mostró en la puerta? Le dijo: pues si quieres ser perfecto, ven, vende lo que tienes y sígueme y serás perfecto. O sea, nosotros no podemos pretender que por haber llevado una vida en el Evangelio, oído con esto que voy a decir, suena fuerte y perdónenme que lo diga. Muchas veces pensamos y creemos que porque llevamos 10, 15, 5, 20 años en el Evangelio, ya somos salvos. Y muchas veces, como iglesia, no somos lo que deberíamos ser. O sea, ese puente o esa puerta, que es lo que necesitamos hoy como iglesia. Ser ese puente, pero también la puerta. Nosotros como hijos de Dios nos hemos dedicado en muchos momentos, cuando caemos en la trampa del juicio, a juzgar a los hermanos. ¿Y qué pasa con los hermanos o con las personas? Eso nos hace perder oportunidades, mis hermanos. Es decir, allí hay una analogía donde está Zaqueo y está el joven rico. ¿Qué pasa? A veces el llevar una vida sin Cristo, en muchas personas, vemos cómo Zaqueo escuchó y Zaqueo no caminaba en el Señor. Ojo, a diferencia del joven rico, que había guardado mandamientos, que había hecho lo que decía la Escritura, la ley estaba diciendo esto, y el Señor decía: ama a tu prójimo, y el Señor lo puso a prueba, como a muchos de nosotros hemos sido probados. Caemos en esa trampa de juzgar y eso nos hace perder oportunidades. Resulta que a veces yo siento que porque estoy caminando y estoy en la iglesia, hay personas que necesitan que nosotros seamos ese puente para conectarlos con Dios y a la vez ser esa puerta que les abra la palabra de vida a ellos. Y por sentirnos como la iglesia de Laodicea, o sea, allí habla en Apocalipsis de una iglesia que dice: yo soy rico, no tengo necesidad. Entonces creemos que porque estamos en Dios y en Cristo, vamos a la iglesia, participamos del ayuno, damos la ofrenda, nos tornamos muchas veces como jueces.
y no damos crédito a que alguna persona o un hermano pueda ser salvo. Y nosotros no vamos a ciertos hogares o no visitamos ciertas personas porque decimos, no, eso es perdido. Ella solo le importa X o Y. Y en realidad ahí nosotros perdemos la oportunidad de ser el puente o la puerta que pueda traer el mensaje de salvación a las personas. Así, al igual que la analogía de Zaqueo y el joven, nosotros pasamos de llevar una vida sin Dios a una vida con Cristo, y es lo que se refleja allí cuando Zaqueo, que había estado metido en sus negocios, llevando su vida, cuando escuchó del rey, él quiso, o Dios puso esa inquietud en él, más cuando se sube a ese puente que es el árbol, hoy yo lo llamo el puente, pues es el árbol, a través de ese árbol Jesús vio a Zaqueo, Zaqueo pudo ver a Jesús, y allí la puerta que confrontó o develó la salida para el joven rico, que era la confrontación misma de decirle, ven, vende las cosas, dáselo a los pobres y sígueme. Nosotros somos muy rápidos para ese tema del juicio, entonces mucho cuidado, que necesitamos ser puente o puerta para conectar el mensaje de Dios, traer el reino de Dios a través de la cultura del reino a las demás personas. Nosotros, gracias al Señor, hoy estamos en la iglesia, hoy estamos en Cristo, pero necesitamos ser el puente, ser la puerta. ¿Para qué? Para llevar la salvación a los hogares. A propósito, aprovecho para comentarles, nosotros trabajamos desde el departamento de caballeros. Como caballeros, nuestro ministerio se dedica a abordar caballeros, hombres, porque entendemos que el hombre es la cabeza de un hogar, ¿ya? Y allí el hombre está en comunicación, en comunión con su esposa y con sus hijos. Entonces nosotros como caballeros abordamos los jefes, líderes de hogar, y es a través de este contacto, de esta visita, que llegamos los caballeros a ganar hombres para poder ganar hogares. De esta manera somos puentes, somos puerta que llevamos el reino a las personas. Si usted desea ser visitado, ser contactado por el Ministerio de los Caballeros, puede hacerlo por este medio, que nos encargaremos de llegar a su hogar o de agendar una visita para, como caballeros, llevar a usted a través de las visitas lo que Dios tenga preparado para cada uno de ustedes en sus hogares, porque nosotros los hombres necesitamos entender eso. Escuché en un servicio decir que hoy por hoy, creo que fue hace 8 días que vino el misionero, ¿cierto? Y algo muy importante por estos días, que están participando más las mujeres en el ministerio de la iglesia que los hombres, y no precisamente por el tema del trabajo, porque nosotros todos trabajamos, tanto hombres como mujeres, pero es ser ese puente, es ser esa puerta para acompañar a jóvenes. Hoy hay muchos jóvenes que necesitan un puente, necesitan una puerta de palabra para la salvación. Ustedes, al igual que yo, estamos para eso, para servirle al Señor, abordando a los jóvenes, abordando caballeros, hombres con hogar, hombres sin hogar, porque Dios nos ha puesto para servir, para ser ese puente, para ser el árbol como Zaqueo, o para ser la puerta como este joven rico. Necesitamos entender eso, servir al Señor. Entonces, mis hermanos, volviendo nuevamente en la analogía, después de que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, como lo tuvo Zaqueo y el joven rico, quedamos confrontados. O sea, Fabián, yo creo que cuando el Señor lo llamó a las buenas, y usted de una, sí, Señor, acá estoy, o tuvo que venir una situación. Coméntenos un poquito cómo fue ese llamado, quién fue ese puente, o qué situación fue el puente, el puente, el que pasó más duro la situación para el puente de nosotros, yo creo que fue mi padre. Ese fue el puente. Y la puerta, porque él dijo, bueno, ya muchos conocen el testimonio de mi papá, entonces
a la decisión que él tomó y empezó a orar y a clamar por toda su familia. Eso recuperó su hogar, recuperó sus hijos, y fue la forma por la cual nosotros, o el puente, como está hablando Erin, por la cual llegamos aquí a los pies y se le cerró la puerta del evangelio a través de un pastoreo, ¿cierto? Ahí tuvieron que estar siervos del Señor abriendo la palabra, pastoreándoles, abriéndoles la palabra. Ahí fue el pastor Juan Carlos. Bueno, gloria a Dios. Ahí pendiente de la familia también, con la pastora Adriana. Amén. Y bueno, esas puertas que abrieron la verdad de Dios y el evangelio que hoy nos tiene a todos. Pero nosotros, una vez que somos confrontados, quedamos sin argumentos. ¿Qué hizo Zaqueo cuando el Señor le dijo, date prisa y baja de allí? Automáticamente Zaqueo tomó la determinación, bajó de una. Y Zaqueo, ¿qué dice que era? Era publicano, como jefe de los publicanos, rico. ¿Y qué dice el joven? Que era rico. Pero el joven, a diferencia de Zaqueo, es que el joven sí había seguido lo que Dios le había dicho, ¿no? Sí, no habló caminos. Falso testimonio, honraba a padre y madre. Entonces, ojo, que nosotros hay dos clases de hijos de Dios. Mire cómo el rico caminaba en la verdad, en la ley y en la verdad de Dios. Sin embargo, vino una prueba donde quedó sin argumentos y su determinación dice que él se entristeció, porque dice la palabra, porque tenía muchas posesiones, tenía una fortaleza, y esa fortaleza en ustedes y en mí suelen ser los apegos. ¿A quién nos apegamos nosotros? Hay muchas cosas que nos apegan y el Señor necesita quitar de nosotros, así como el orfebre necesita quitar las impurezas del oro. Nosotros también necesitamos ser confrontados en muchas áreas. Entonces el joven rico fue confrontado de una forma y Zaqueo otra, pero ojo, cuando le dijo date prisa, él tomó determinación y al instante. Y cuando le puso al joven, también se le abrió la puerta. O sea, ¿qué hay que hacer? Pues todos tenemos una lucha interna. Solo Dios sabe contra lo que usted lucha, Fabián, Dios sabe contra lo que yo lucho. Pero necesitamos tomar esa determinación. Y nosotros, por cuenta propia, no creo que lleguemos al Señor. Por eso allí yo recalqué en el versículo 26, ¿dónde estamos nosotros ubicados cuando dice que es imposible para los hombres, ¿cierto? Mirándolos. Ahí está. Y mirándolo Jesús les dijo, lo que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, un antes de Dios y un después con Dios. Usted sin Cristo y usted con Cristo. Entonces allí vemos cómo se abrió la puerta y cómo hubo ese puente. Entonces nadie puede seguir al Señor por cuenta propia. Entonces Él dice, para lo que para los hombres es imposible, mas para Dios es posible. Y hablando de eso, habla el Señor en la palabra. Vamos a hablar nosotros, así como está el testimonio del joven y Zaqueo. Quiero nombrar esta mañana unos ejemplos de hoy con Dios y el antes de Dios. Hablamos hace un momento de un testimonio de alguien que no tenía a Dios, pero que hoy vive en Cristo. Se llama Jesús Sánchez. También tengo a otro hermano que se llama José Luis Ramos. Estaba sin Dios, conoció a Dios, tuvo su experiencia con el Señor y hoy camina en el Señor. Y un caso que pues personalmente no pude conocer ese testimonio, pero por lo que me han testificado, también ha sido un cambio donde hubo un antes, un después, un puente y una puerta, y es el jefe. Él mismo cuenta, ¿no? En momentos donde el jefe ha contado, jefe, usted ha soltado, no sé si está en línea con nosotros, pero el jefe ha dicho que le decían pilla, y que por allá, bueno, en otro tiempo, cuando anduvo sin Cristo, era una vida diferente a la que lleva en Cristo ahora. Y Cristo restauró su vida, le dio un hogar, le dio a sus hijos,
y hoy tiene una vida en Cristo, así como ustedes, así como yo. Hay muchas personas esperando, mis hermanos, que llevemos una palabra de vida. Qué bonito abrir la palabra y encontrarnos con una verdad rotunda, y es que nosotros sin Dios difícilmente, pero con Dios es posible. Por eso enfaticé tanto en ese final: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y hay un versículo en la palabra de Dios que dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Un ejemplo muy conocido a nivel mundial, él se llama Raymond Ayala. En su vida anterior era Daddy Yankee, hoy es Raymond Ayala, el hermano. Y él es uno de los claros ejemplos de que conocer al Rey de Reyes, verdaderamente dejarlo todo para seguirlo a él, es algo que con Dios es posible, mis hermanos. Y con Dios ha sido posible que haya una nueva vida en nuestro hermano Raymond, que hoy viaja por muchos lugares, pero no solo dando conciertos, sino llevando el evangelio, siendo ese puente para la gente joven, abriendo la puerta del evangelio para aquellos que no creían. Porque hoy por hoy hay mucho hermano cristiano, y vuelvo y repito lo de hace un momento en el principio: creemos que porque llevamos una vida en Cristo, juzgamos que se va a salvar ese todo tatuado, mire, con esos piercing. No, la palabra de Dios es clara y dice que no heredarán el reino de Dios los borrachos. Entonces digo yo, bueno, está bien, la palabra es clara, pero cuando vino la gracia del Señor y la misericordia, ¿cómo es que hoy hay tantos hermanos que en un tiempo fueron borrachos y hoy por hoy son hombres de Dios, son hombres de Cristo? La palabra misma dice que usaré de lo más vil y menospreciado, ¿para qué? Para avergonzar a los que dicen ser sabios. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, no hacernos sabios en nuestra propia opinión, creyendo que porque venimos a la iglesia y estamos en Cristo, dejamos de lado la oportunidad de ir a un hogar, a un caballero, a un joven, a llevarle una palabra de aliento. Porque ustedes y yo desconocemos hoy las luchas que tienen muchas personas, solo nos enfrascamos en nuestra lucha diaria, pero hay personas como usted y como yo que están a la espera de un puente para poder atravesar de un lado al otro. Están esperando esa puerta que usted y yo le abramos, como cuando estamos acá en la iglesia de Ujieres: hola, bienvenido. Muchos están esperando un abrazo, una palabra de vida. ¿Para qué? Para obtener ese camino a la salvación que es nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, esperando de que la palabra esté redarguyendo, nos esté edificando esta mañana, porque nosotros vemos en Zaqueo una persona de estatura baja. Cuando vemos una persona de estatura baja, muchas veces esa persona de estatura baja, al igual que Zaqueo, tiene una necesidad muy grande. Fíjese que Zaqueo, siendo rico, jefe de los que cobraban, escuchó, Dios puso en su corazón esa inquietud y buscó la forma. Él no se quedó que no, yo soy bajito y no puedo, él buscó la forma y se subió a un árbol. Muchas veces vamos a invertir la situación por un momento. Muchas veces usted y yo estamos subidos en el árbol del orgullo, en el árbol de la vanidad, en tantos apegos que tenemos, y eso no nos deja bajar a recibir lo que Dios quiere, porque nosotros a la final lo que vemos en Zaqueo es la pequeñez de un hombre, pero usted y yo, ¿qué tan pequeños éramos antes de Dios? Quizás ni a la estatura de Zaqueo llegamos, porque teníamos una vida sin Dios. Más cuando vino Dios y tomamos esa determinación de decir sí. Por ejemplo, lo primero que afronta una persona cuando viene de una tradición, sí, vamos a hablar de aquellos hermanos que, al igual que yo, católicos, apostólicos, romanos, hermanos formados a través de una tradición. Yo les comparto esta experiencia. Yo era de los que me mandaba mi mamita a prender la veladora atrás de la puerta de la casa. Ustedes saben que el evangelio tiene siempre mucho
mucho cierre de puertas. El evangelio ha sido muy atacado en los pueblos, porque los pueblos han sido conquistados siempre por el tema del catolicismo. Y muchas veces nosotros, cuando estamos allí, creemos que estar en el evangelio es lo peor y estamos subidos en el árbol del orgullo y decimos, no, es que los evangélicos, ¿y eso qué es evangélico? Y yendo a la parroquia nos sentimos, y a veces nos pasa, o pasa, no es que a veces, siempre pasa, viceversa, nos creemos que porque siendo evangélicos, entonces los hermanos católicos están condenados, están perdidos. Y es ahí donde yo les digo, que no perdamos oportunidad, sino que seamos siervos, que nos bajemos, como Zaqueo se bajó de una y fue al encuentro del Señor. Nosotros, después de tener el encuentro con el Señor y quedar sin argumentos, o caminamos con el Señor, o lo que pasó con el joven rico, nos entristecemos y de ahí ya no seguimos. Entonces, amada iglesia, esperando en Dios, que ustedes hayan entendido esta palabra, el puente y la puerta. Mis hermanos, para concluir, que como iglesia, ojo, todos como iglesia sirvamos de puente para todas las personas a través de la oración, compartiendo en los hogares la palabra, congregándonos en el servicio, ayunando, asistiendo a las vigilias. Es la manera, y así traer el reino de Dios a las personas. Y que como iglesia también abramos esa puerta de salvación, porque estamos en un mundo, Fabián, donde cada día que pasa, ¿qué está pasando en este mundo? No hablemos del mundo, hablemos del país. El país, cada día que pasa, se percibe como que se está perdiendo la dirección, como que se pierden los estribos, porque uno dice, hombre, ¿cómo es posible que el país esté en tanta decadencia al punto de apoyar ideologías, psicologías y sistemas fracasados, sistemas caídos que van en contra de lo que Dios estableció? ¿Qué estableció Dios? Primero, un hombre para Dios, un hogar para Dios y una sociedad que le sirva a Dios para que le pueda servir a todo un país. Entonces, amada iglesia, usted que me oye, necesitamos entender esto. Estamos en una sociedad, vemos los jóvenes, hoy por hoy hay mucha gente joven perdiéndose en las esquinas y en muchos lugares con puentes de perdición, como lo es la droga, el alcohol. Infortunadamente hemos sido muchos cristianos los que no hemos logrado abrirle la puerta a las personas para que Dios mismo trabaje en ellos. Como dice el jefe, que podamos expresar esa cultura del reino, que las personas puedan ver en nosotros, oye, él tiene algo de Dios. No sé si le ha pasado a mi hermano Fabián, en algún momento de su vida han llegado a decirle que tiene algo de Dios. Pero como iglesia, que Dios nos ayude a hacer esa puerta, amén. Amén, entonces, amén. Ahí estamos, el puente y la puerta, basados en Lucas 19 y Mateo 19. Bueno, mi hermano, entonces, muy buena palabra. Vamos a ver qué puerta podemos ser para esos hermanos que necesitan también de la palabra de Dios.